Bueno, ¿ahí me oyen bien? Perfecto, sí, señor. Bueno, no, pues primero que todo, pues mil gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar acá y gracias a la invitación de la doctora Yaris y del Departamento de Pediatría, yo tengo que simplemente adicionar para no ponerme nostálgico que si algo de pronto soy yo en el planeta, se lo debo a un pediatra. Entonces, por eso siempre estaré con los pediatras apoyando este tipo de cosas. Entonces, pues hoy vamos a hablar de un tema, entiendo, la doctora Yaris me explicaba pues que hay estudiantes y pues hay residentes y hay fellows de neonatología, etcétera. Entonces, pues vamos a tratar de hablar de un tema de la forma más general y después, pues si hay alguna duda, pues ustedes me preguntan y yo voy a tratar de aclarar y lo voy a explicar de una manera pues lo más sencilla posible, pero también de la forma más práctica posible. Entonces, para nosotros siempre ha sido un reto saber cuándo un bebé está bien y cuándo un bebé está mal. O sea, cuándo un bebé podría estar bien a pesar de que su ecografía esté bien, cómo saber que funcionalmente está muy bien. Eso ha llamado la atención obviamente de nuestra especialidad y hemos inventado una serie de exámenes o una serie de herramientas diagnósticas para poder contestar esa pregunta. Las herramientas diagnósticas han sido diseñadas de forma independiente. Con esto quiero aclarar que no es que haya una que sea complementaria a la otra, sino cada una puede utilizarse en forma individual. Eso ha hecho entonces que una de esas herramientas que nosotros tenemos y que es una herramienta clínica simple y fácil, es establecer los movimientos fetales normales. Y aunque parezca fácil, no hemos podido tener una claridad de cuándo o cuántos deben ser los movimientos fetales normales. Este es un seminario que hacemos con algunos estudiantes de noveno y entramos a establecer como en forma de preguntas cuáles son esos movimientos normales. Yo no les voy a preguntar, entonces yo voy a contestar las preguntas. ¿Cuántos considera que deben ser los movimientos fetales normales? Y es importante porque nosotros le vivimos diciendo a las pacientes, cuando usted no sienta mover a su bebé, pues consulte. Pero una paciente le podría contrapreguntar a uno, doctor, ¿y cuántos movimientos deben ser para yo consultar? A pesar de la no respuesta tan clara, creemos que deben ser 10 movimientos fetales en 2 horas. O sea, la paciente debe tomar algo dulce o algo frío y posterior a esa ingesta debe moverse el bebé 10 veces en 2 horas. Esta estrategia que ustedes ven ahí, pues no nos ha mostrado tantos o tan buenos resultados. A pesar de que no hay estudios con una evidencia adecuada, el impacto sobre los mortinatos o la morbilidad no es tan clara. Y no es tan clara porque muchas veces las pacientes consultan de pronto tempranamente y entonces pues el examen no nos sirvió mucho, o de pronto consultan tardíamente y ya pues no es tan útil. Por tanto, no es tan claro que esta sea una herramienta que uno diga, si ve, debido a esto fue que esta señora consultó y preciso detectamos un compromiso fetal. Sin embargo, de todos los estudios se mantiene un punto de corte en 10 movimientos en 2 horas, ¿sí? Y la paciente debe estar, diría yo, pendiente de esos movimientos, o sea, focalizada hacia percibir los movimientos. Y entonces consideramos que es la forma que le debemos decir a nuestras pacientes cuántas veces debe sentir su bebé, pero desde cuándo lo debe sentir de una manera
realmente reproducible, lo debe sentir más o menos desde la semana 24 de una manera reproducible. ¿Qué es reproducible? Es que uno diga se movió, se volvió a mover, se movió 2 veces seguidas o no se movió. Eso es lo que llamaríamos como una forma reproducible de movimientos. Cuando uno entra a evaluar exámenes, el primero que vamos a evaluar es la monitoría fetal intraparto, o sea, exámenes que le hace uno a una paciente dentro del trabajo de parto y que en pediatría son súper importantes para determinar cuándo un bebé está bien o mal. Estas 4 variables que ven ahí son todas anormales. Definitivamente no es normal tener ninguna de las 4 variables. Pero uno se podría preguntar cuál de esas 4 es peor. ¿Cuál es peor? ¿Tener taquicardia fetal, tener bradicardia, tener pérdida de la variabilidad o tener desaceleraciones tardías? ¿Cuál es peor? Pues para poder responder a esa pregunta vamos a utilizar esta diapositiva. Y esta diapositiva es importante porque es la forma de entender la monitoría fetal intraparto con unas variables que nos permitan llegar a esa conclusión. En la línea de arriba de la diapositiva, ustedes ven que hay 4 variables. La línea de base, o sea, la frecuencia cardíaca promedio, la variabilidad, o sea, las fluctuaciones de esa frecuencia cardíaca, la presencia o no de desaceleraciones y la presencia de aceleraciones. Entonces, si uno tiene una línea de base, o sea, una línea promedio entre 110 y 160, una variabilidad, o sea, unas fluctuaciones de esa línea de base mayor de 5, el bebé no tiene desaceleraciones, o sea, no baja la frecuencia cardíaca fetal y presenta aceleraciones, estas 4 variables así, quiere decir que el bebé está normal. Y esto es lo que uno esperaría cuando un bebé está en trabajo de parto, que tuviera estas 4 cosas. Sin embargo, hay unas variables que aisladamente, o sea, de una manera única, son anormales. Y pasémonos entonces a la parte final, a la parte inferior de la diapositiva. Entonces, si uno tiene una línea de base por debajo de 100, es definitivamente anormal. Pero si uno tiene una línea de base entre 100 y 109, o entre 160 y 180, o sea, acá en un límite entre 100 y 110, y entre 160 y 180, en este rango no es normal, pero tampoco es anormal. Entonces hay como una escala intermedia ahí. Por tanto, si en esta diapositiva le preguntaran a uno cuál de estas es anormal, uno podría decir la bradicardia fetal siempre y cuando esa bradicardia fetal esté por debajo de 100. Porque si está entre 100 y 110, pues podría no ser tan anormal. O la taquicardia, si está entre 160 y 180, podría no ser tan, entre 160 para arriba, podría no ser tan anormal. Entonces hasta acá estos son los 4 criterios normales, pero anormal, si uno encontrara en un registro de monitoría una línea de base por debajo de 100, eso es anormal. Hablemos de la variabilidad. Uno puede tener un criterio que es anormal siempre, y es la pérdida de la variabilidad, o sea, la pérdida de las fluctuaciones de la frecuencia cardíaca fetal por debajo de 5 latidos por espacio de 90 minutos o más. Si uno tiene esto es anormal, así el resto no lo tenga. Esto es anormal. Pero uno
podría tener una variabilidad menor de 5, pero no mayor de 90 minutos, o sea que podría estar menor de 90 minutos. Esto querría decir que esto es normal, que esto definitivamente es anormal y que esto es una variable que podría ser o no ser anormal. O sea que a nuestra pregunta anterior, si uno tiene una pérdida de la variabilidad, pero esa variabilidad está más de 90 minutos, pues es definitivamente normal, pero si está en menor frecuencia, pues podría no ser necesariamente anormal. Y aquí pasamos a las desaceleraciones. Definitivamente anormal es tener desaceleraciones tardías. Eso es anormal. O tener desaceleraciones prolongadas más de 3 minutos. Eso definitivamente es anormal. Pero uno podría tener otras desaceleraciones, o sea, un descenso de la frecuencia cardíaca fetal, que sean tempranas, ahorita veremos que son tempranas, variables o prolongadas, pero que no lleguen a los 3 minutos. Este rango no es que sea perfecto, pero las que son definitivamente anormales son las desaceleraciones tardías o prolongadas. Y en el cuarto lugar están las aceleraciones. Y si uno las tiene, está muy bien, pero si no las tiene, no necesariamente quiere decir que es anormal. Entendiendo esto, y no sé si hasta aquí hay alguna pregunta o alguna duda. No, doctor, gracias. Entendiendo esto, vamos a interpretar la monitoría. Entonces, cuando uno tiene las 4 variables normales, o sea, estas 4 variables, la línea de base, la variabilidad, no desacelera y tiene aceleraciones, pues definitivamente el bebé está bien. Cuando uno tiene una variable anormal, sea la frecuencia cardíaca, o sea la variabilidad más de 90 minutos, o sea las desaceleraciones tardías, eso es anormal. O, y fíjense aquí lo importante, o que tenga uno 2 variables intermedias, se considera anormal. ¿Esto a qué lleva? A que si yo tengo una línea de base entre 100 y 109, pero tengo desaceleraciones tempranas, ninguna aisladamente es anormal, pero cuando se unen, se vuelven anormales. Si yo tengo, por ejemplo, taquicardia fetal y tengo desaceleraciones variables, eso se convierte en anormal, así aisladamente no lo sea. O si yo tengo taquicardia fetal y pérdida de la variabilidad, eso en forma aislada no lo es, pero unido sí se constituye una variable de anormalidad. Y esto es muy importante porque cuando los doctores en pediatría nos preguntan, bueno, ¿y cómo estaba la monitoría? Nosotros tendríamos que contestar basándonos en estos criterios, o sea, tenía los 4 variables normales, tenía un criterio anormal o 2 criterios sospechosos, o solo tiene un solo criterio sospechoso. ¿Esto para qué sirve? Si nosotros tenemos un bebé que tiene los 4 criterios normales, en el intraparto seguimos su vigilancia. Si nosotros tenemos un criterio anormal o 2 criterios sospechosos, consideramos que el bebé tiene una insuficiencia placentaria y lo tenemos que desembarazar. Pero si nosotros consideramos que el bebé solo tiene uno de los criterios en el rango de sospechoso, tenemos que continuar una vigilancia de la monitoría fetal y esa vigilancia debe ser una monitoría fetal continua.
Por tanto, el entender en cuál de estas tres categorías está nuestra paciente permite saber qué nos toca hacer. Entonces, entendiendo eso, si a uno le dijeran cuándo la taquicardia fetal es un criterio para desembarazar, uno tendría que contestar la C, donde dice que la taquicardia, que se acompañe de otro cambio como la pérdida de la variabilidad, serían dos criterios sospechosos para terminar y desembarazar. Pero si uno solo tiene el nivel de la taquicardia, sería solo un criterio sospechoso que nos obligaría a seguir una monitoría fetal continua. ¿Por qué? Porque cuando solo uno tiene taquicardia fetal, puede tener fiebre, la mamá puede estar deshidratada, la mamá puede recibir algunas medicaciones, puede tener analgesia o puede estar mal. Entonces, pues tendríamos que contemplar esa opción. Si le preguntaran ahora a uno entonces, ¿cuándo una bradicardia fetal es más importante? Entonces uno tendría que decir, cuando esté por debajo de 80 latidos por minuto, definitivamente eso es una bradicardia anormal. Pero si uno tiene una bradicardia que sea entre 100 y 110, pues no necesariamente tiene que estar anormal, así demore 3 minutos o menos de 3 minutos. Y si le preguntaran a uno cuándo una variabilidad disminuida se debe considerar un criterio para desembarazar, pues aisladamente la D cuando tenga una duración mayor de 90 minutos. Si tiene una duración menor de los 90 minutos, pero se asocia a algún cambio de los que hemos visto anteriormente, pues también es otro criterio de desembarazar. Aquí la variabilidad que yo la definía como estas fluctuaciones en la línea de base, pues es realmente las fluctuaciones de la actividad simpática y parasimpática que hacen que la frecuencia cardíaca fetal pues no sea constante, sino que sea variable en un trazado normal. Y este es un punto importante que me parece interesante que todos manejemos en conjunto, y es cuando un bebé acelera, cuando un bebé aumenta su frecuencia cardíaca, definitivamente es improbable que esté acidótico. Y eso es un dato importante que después pues vamos a analizar. Vamos a saltar. Entonces aquí podemos ver desde el punto de vista práctico, aquí donde yo estoy con el cursor, vemos que esta es la línea de base y vemos que aquí acelera, vuelve a la línea de base, vuelve a acelerar y así lo hace y continúa aquí en la línea de base. Estas aceleraciones, que son el aumento de la frecuencia cardíaca fetal por encima de la línea de base, nos hace pensar que sea improbable que un bebé esté acidótico. Pero veíamos en el registro, en la clasificación, que uno de los trazados que definitivamente se consideraba normal era tener desaceleraciones tardías, y que eso era un signo anormal y que nos obligaba a desembarazar a la paciente. En este ejercicio, en estos 4 cuadros, uno tendría que buscar cuáles son las desaceleraciones tardías. Y para nosotros es importante estas dos cosas. Una, el pico de la contracción, y otra, el pico de la desaceleración. Cuando estas dos no coinciden, o sea, hay una contracción y después está el pico de la desaceleración, consideramos que esto es una desaceleración tardía que traduce compromiso fetal. Pero si nos pasamos a esta primera, fíjense que aquí hay como un ascenso y después hay un descenso que casi que coincide con la contracción y vuelve y asciende y vuelve a la línea de base.
Esto se consideran desaceleraciones variables y las desaceleraciones variables traducen compresión del cordón. En este tercer cuadro, uno ve que aquí hay desaceleraciones que coinciden con la contracción, ¿sí? Viene la línea de base, desciende y vuelve y asciende, desciende y coinciden con la contracción. Esos son desaceleraciones tempranas. Y las desaceleraciones tempranas traducen compromiso fetal, perdón, compresión cefálica. No traducen compromiso fetal, sino compresión cefálica. O sea que de estas tres, uno podría decir que estas de las desaceleraciones tardías traducen compromiso fetal y nos tocaría desembarazar a la paciente, están después de la contracción. Estas desaceleraciones variables que traducen compresión del cordón y estas tempranas que nos llevarían a hacer una vigilancia continua del trazado. Y este último es un trazado normal. Fíjense que aquí viene la línea de base, acelera, vuelve a la línea de base y así continúa durante todo el trazado. ¿Qué importancia pues tiene esto? Y es que cuando un bebé tiene un compromiso fetal, pues uno de los diagnósticos, y en eso pues ustedes me dan clase, que a nosotros se nos viene a la cabeza siempre es una encefalopatía hipóxica isquémica. Y esa encefalopatía hipóxica isquémica hoy en día ya no se traduce sino con varios criterios que unidos generan la posibilidad de decir que uno tiene una encefalopatía hipóxica isquémica. Uno de esos criterios es el pH del cordón que sea acidótico, o sea que esté por debajo de 7,2, y entiendo que inclusive, no sé, Yarisme, tú me corriges, tendría que estar por debajo de 7,1. ¿Sí es así? Sí, señor, esos son como los nuevos parámetros que han salido, porque antes lo manejábamos por debajo de 7. Correcto. Entonces, hoy consideramos que tiene que estar por debajo de 7,1. Adicionalmente a esto, pues tendría que tener un Apgar bajo por debajo de 7 a los 5 minutos. Tendría que tener probablemente un compromiso en su examen neurológico que se traduce a veces en hipotonía o en convulsiones. Y esto en conjunto pues hace una encefalopatía hipóxica isquémica. Entonces, nosotros a toda paciente a la que le sospechemos que dentro de su monitoría intraparto hay algunos hallazgos de compromiso fetal, llámese por bradicardia, por pérdida de la variabilidad, por desaceleraciones tardías o por la unión de factores o criterios sospechosos, les deberíamos tomar al parto un pH del cordón que nos da un parámetro importante, si no exclusivo, del compromiso de acidosis fetal del bebé. Porque el bebé, a medida que va disminuyendo, ¿sí?, el grado de hipoxia, pues él se va, llamémosle, como ajustando a esos grados de hipoxia. O sea que a veces el bebé puede estar en un grado de hipoxemia, pero no necesariamente está mostrando alteraciones en la monitoría fetal. Nosotros lo que estábamos viendo era la clasificación del NICE, pero pues también nos seguimos por una guía que dice que es del American College de Obstetricia y Ginecología, que tal vez es como de los más usados, pero lo que me parece importante es como extrapolar eso que aprendimos con estas categorías. Entonces, cuando uno tiene las 4 variables normales, la línea de base, la frecuencia, la variabilidad, las no desaceleraciones, y que tenga pues aceleraciones, eso se llama para la COC, para el NICE se llama estar normal, para la COC se llama tener una categoría 1.
lo que llamamos en la clasificación del NICE, tener una alteración anormal, sea la frecuencia cardíaca, o sea la variabilidad, o sea las desaceleraciones, que lo llamamos anormal. Según la COG, eso se llama una categoría 3. Lo que está intermedio, o sea, el criterio de solo una variable sospechosa, lo llamamos una categoría 2. Por tanto, ustedes verán en nuestros registros que a veces decimos, esta paciente tenía una monitoría ACOG 1. Querría decir que las 4 variables estaban normales. O esta paciente tenía una categoría ACOG 3, o sea que tenía algún criterio anormal o 2 criterios sospechosos. O esta paciente tenía una monitoría ACOG 2, donde había un factor que se considerara sospechoso. Pero fíjense, cuando uno habla de los números, ¿esto qué quiere decir? Y este punto es súper importante, y es, vean el valor predictivo negativo que tiene la monitoría fetal intraparto para predecir una parálisis cerebral, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que casi es del 100%, o sea que cuando yo tengo un registro normal y cuando yo veo un bebé normal, perdón, y encuentro un registro normal, generalmente el bebé va a estar bien. Pero fíjense, el valor predictivo positivo para parálisis cerebral es muy bajo. O sea, cuando el bebé tiene parálisis y yo veo el registro y es definitivamente anormal, no siempre es así. Hoy en día tenemos una evaluación que es muy importante. Estos dos números que les voy a contar son válidos para la mayoría de exámenes de evaluación del bienestar fetal. Para nosotros, la monitoría fetal intraparto tiene una sensibilidad del 50% para detección de compromiso fetal. O sea, que detecta los enfermos como verdaderos enfermos en solo un 50%. Y tiene una especificidad del 98%. Eso quiere decir que detecta los sanos como verdaderos sanos en un 98%. Por tanto, si una monitoría fetal está bien, muy seguramente un bebé está bien. Si una monitoría está mal, no necesariamente el bebé está mal. Sin embargo, en una monitoría intraparto, tenemos que actuar como si estuviese mal. Por eso, los que han estado o los que van a estar, yo les diría que a veces hacemos un diagnóstico de desaceleraciones tardías o bradicardia fetal, o tenemos alguno de estos variables y decimos, el bebé está mal. Lo pasamos el bebé a cesárea y lo operamos. Y el bebé nace bien. De pronto nunca estuvo mal, porque estaba en el 50% de los que estaba bien. Pero no importa, nosotros debemos actuar con el 50% de posibilidades de que esté mal. No podríamos darnos el lujo de esperar. Mientras que si está bien, muy probablemente el bebé esté bien. Y esta yo considero que es la más importante diapositiva que tiene esta parte de la charla. ¿Por qué? Porque para los estudiantes, para los residentes de pediatría, e inclusive pues para los pediatras, es bueno tener en cuenta esto. Vean, siempre vamos a ser evaluados y siempre va a generar la duda de si un bebé que tiene una encefalopatía neonatal, esa encefalopatía neonatal fue debida a una alteración en el parto.
o sea, debida a una mala vigilancia en el parto. Responder esa pregunta es sí. En el 60% de los casos, la encefalopatía neonatal tiene una relación causal directa con el trabajo de parto. Pero fíjense en este tercer renglón de la diapositiva. Generalmente, lo más frecuente es que sean de embarazos normales, o sea, el embarazo que le va a llegar al médico general, el embarazo que le va a llegar a cualquier estamento o cualquier nivel de atención de nuestro país. Y generalmente tienen un inicio de trabajo de parto espontáneo, o sea que son pacientes de control prenatal normal, con embarazos normales, que inician su trabajo de parto espontáneamente. O sea que ahí no están las preeclampsias, ni las diabéticas, ni las pacientes con hipertensión crónica, ni las renales, ni nada. Ahí están pacientes normales. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y cómo saber, cómo detectar tempranamente que un bebé que a veces no tiene ningún factor de riesgo, o sí lo tiene, pudiera tener una encefalopatía neonatal? La clave está en el inicio de en las monitorías fetales. ¿Y por qué la respuesta es esa? Porque si una paciente tiene una monitoría intraparto normal, normales sus 4 variables normales, la encefalopatía neonatal es improbable que haya sido desencadenada por el trabajo o la conducción del trabajo de parto. Pero si dentro de la misma pregunta yo tengo un factor de riesgo de esas 4 variables, yo podría considerar que de pronto pudo haber alguna incidencia. ¿Esto para qué sirve? Si yo estoy en un área de trabajo de parto y tengo una paciente con las 4 variables normales, en trabajo de parto en fase activa, en una paciente con un embarazo normal, con un inicio de trabajo de parto espontáneo, esa paciente necesita una monitoría fetal intermitente, no necesita una monitoría fetal continua. Pero si yo tengo una paciente que intraparto presente un factor de riesgo, llámese una línea de base no normal, una variabilidad disminuida, así no supere los 90 minutos, desaceleraciones tempranas o variables. Esos son criterios para hacer monitoría fetal continua. Y ese punto es muy importante porque cuando nos vemos enfrentados ante los estamentos legales, nos van a decir, bueno, ¿y usted cómo comprueba que el bebé estaba bien? Pues yo muestro una monitoría fetal intraparto normal y es mi garantía que con una especificidad muy alta el bebé estaba bien. La otra pregunta es, vea doctor, usted identificó que la variabilidad estaba disminuida. ¿Qué hizo? Dice, pues vea, eso es una COC2 y por tanto yo le tendría que hacer monitoría fetal continua y por eso continué con la monitoría fetal hasta el final del trabajo de parto. Si yo cumplo con esos requisitos, es improbable que vaya a tener algún problema. Por tanto, la monitoría fetal intraparto es una herramienta que tiene una alta especificidad, una pobre sensibilidad, pero que su interpretación es importante para clasificarla, sea como ACOC 1, 2 o 3, y de acuerdo a esa interpretación o los factores de riesgo que se alteren, tendría que tomar conductas, sea de esperar o sea de desembarazar a una paciente. Ese es el primer examen. Entonces vamos a pasar a uno que es de pronto más cercano, pero que también es importante y que se llama la monitoría fetal sin estrés. O sea, esta no está en trabajo de parto. Y fíjense los números de esta monitoría. Esta monitoría fetal generalmente se puede hacer
a partir de la semana 30 de embarazo. Es una monitoría que dura entre 20 y 40 minutos. Se puede hacer en cualquier nivel de atención, o sea que es fácil de hacer. Y debe tener como condición 2 aceleraciones en el registro. Aquí no tienen que ver las contracciones porque pues la paciente no está en trabajo de parto. Tiene que tener una variabilidad normal y con esas 2 aceleraciones, la variabilidad normal y una línea de base entre 110 y 160, esas 3 variables son consideradas que la monitoría está bien, o sea, que la monitoría es reactiva. Y si una monitoría es reactiva, fíjense, tiene un 99.8% de valor predictivo negativo. O sea que cuando una monitoría fetal anteparto, sin estrés, está bien, muy seguramente el bebé está bien. Por eso, la monitoría fetal sin estrés es como el primer abordaje que nosotros tenemos ante la evaluación del bienestar fetal. O sea, lo primero que intentamos hacer es una monitoría fetal sin estrés. Y si sale bien, pues muy probablemente pues va a estar bien el bebé y podemos devolver a la paciente a su casa con la seguridad de que el bebé está bien debido a esa alta especificidad. Pero pasa lo mismo que con la prueba con estrés, con la sensibilidad. Resulta que el 50% de la sensibilidad del non-stress test no reactivo nos obliga a decir, bueno, cuando no sale correcta, o sea, cuando no acelera, o cuando la variabilidad no es correcta, o cuando la línea de base no es correcta, uno dice, pues esto no es reactivo. Pero, ¿cómo sé yo que está bien o que está mal? El 50% podría estar bien, o el 50% podría estar mal. Acá, y fíjense la diferencia, con una prueba intraparto me toca actuar como si estuviese mal. En una prueba anteparto me toca abstenerme y decir no, vamos a aclarar a ver si está en el grupo de los que está mal o está en el grupo de los que definitivamente está bien y no lo muestra el examen. ¿Qué tiene que ver la monitoría fetal sin estrés? Pues que es como la integración del sistema nervioso central. Con esto les aclaro este punto. Lo primero que aparece en un bebé es el tono fetal. Aparece más o menos entre la 8ª y la 9ª semana. Lo segundo que aparece son los movimientos fetales. Y estos aparecen más o menos hacia la 9ª a 10ª semana. Lo tercero que aparece son los movimientos respiratorios. Estos aparecen hacia la semana 24 más o menos. Y lo último que aparece es la reactividad, o sea, la integración del sistema nervioso central que aparece hacia la semana 30. ¿Esto qué valor tiene? Pues que un bebé pierde en forma contraria a lo que gana estas variables. O sea que lo primero que pierde es la monitoría fetal sin estrés. Lo segundo que pierde son los movimientos respiratorios. Lo tercero que pierde son los movimientos fetales. Y lo cuarto es el tono fetal. Por tanto, si a nosotros nos dicen que un bebé se le hace una monitoría y encuentran que no tiene, o se le hace una evaluación ecográfica y no tiene tono, pues ya quiere decir que está muy mal. Y si tiene movimientos respiratorios, pues quiere decir que de ahí hacia abajo está bien. Entonces, esa herramienta que es el non-stress test, a diferencia de esto que les comentaba de los movimientos fetales, sí redujo los mortinatos. O sea, esa herramienta que es por colocar una monitoría anteparto, sí ha demostrado un beneficio en reducir la mortalidad perinatal. O sea que cuando nos sale mal,
podemos detectar tempranamente a esos bebés que podrían tener un compromiso. Hay otro examen, no sé si aquí en este segundo examen hay alguna pregunta o alguna duda. No, doctor, tranquilo, si quiere puede avanzar y dejamos las preguntas como para el final. Bueno, Con eso no en esta prueba sin estrés es importante tener en cuenta esto, fíjense, y es, si yo tengo una prueba sin estrés normal, o sea, que la hago en 3 casitas amazonas y me sale normal, yo no tendría que hacerle ninguna otra prueba complementaria a ese bebé, porque la especificidad de ese registro es bastante, alta, o sea que la posibilidad de compromiso fetal es bastante baja. Pero si yo allá en el mismo 3 casitas hago el examen y me sale el non-stress test no reactivo, sí tendría que aclarar si ese bebé está en el grupo de los falsos positivos del non-stress test por su pobre sensibilidad o es de verdad un compromiso fetal. Y una de las herramientas que tenemos para aclarar eso, para hacerlo en esos pacientes que tienen un non-stress test no reactivo, y aclaro que no fue inventado esto para los non-stress test no reactivos, es que uno hace una estimulación vibrátil con un aparato que básicamente tiene un control en su intensidad, y si el bebé después de ese estímulo vibrátil acelera, probablemente está en el grupo de los que están bien, que el registro de la monitoría sin estrés no mostró de una manera adecuada. Pero si yo estimulo y el bebé no responde con una aceleración, no necesariamente quiere decir que el bebé ya está mal. Nos quedamos en las mismas, o sea, nos quedamos en las mismas de la prueba sin estrés no reactiva. Por tanto, uno de los recursos que tenemos nosotros es, hacemos una monitoría fetal ante parto, nos sale reactiva, perfecto, no hay problema. Nos sale no reactiva y hacemos una estimulación vibroacústica. Si acelera, listo, perfecto. Creemos que el bebé estaba dentro del grupo de los bebés que no estaban comprometidos. Si hacemos la estimulación vibroacústica y el bebé no acelera, tenemos que volver a pensar que estamos con el 50% de la sensibilidad y tendríamos que hacer otro estudio complementario para aclarar si está dentro de los que está bien o está mal. Y dentro de estos estudios pues está el perfil biofísico. Fíjense lo que les comentaba, el tono, los movimientos fetales, respiratorios y la prueba sin estrés, y un bebé pues pierde en forma contraria a lo que gana estas variables. Pero el perfil biofísico ya nos obliga a algunas limitaciones. Por ejemplo, ya lo tiene que hacer un ginecólogo, ya no lo puede hacer el médico general, para poder evaluar estas variables que son el tono, los movimientos fetales, los movimientos respiratorios y la prueba sin estrés. A cada uno de estos le voy a dar 2 puntos, o sea, si lo tiene, se gana 2, si lo tiene, se gana 2, si lo tiene, se gana 2, y si lo tiene, se gana 2, o sea que aquí se ganaría 8 puntos. Y si tiene un líquido normal, se gana los 2 puntos, entonces estaríamos hablando de 10 puntos sobre 10. Pero cuando ya hacemos un perfil biofísico, sea porque el non-stress test no nos salió bien, la estimulación vibroacústica no aceleró, o porque de una hacemos un perfil biofísico, tenemos que interpretar este score. Si de estas score uno saca 8 a 10 puntos, pues es normal. Si uno saca 6 puntos, pues podría ser normal o podría no serlo. Y si saca uno 4 puntos, pues es definitivamente
anormal. Este examen tiene una mejor sensibilidad, una sensibilidad que está alrededor del 70%. O sea que es el mejor examen para evaluar el bienestar fetal y tiene una especificidad comparable a la de los otros dos exámenes. Pero insistía entonces que si yo tengo un examen de anteparto normal, tiene la misma especificidad que un perfil biofísico, así lo haga un ginecólogo. O sea que cuando sale bien, yo no tendría que hacer nada más. Pero aquí lo que vemos con el perfil es que fíjense que cuando uno tiene scores menores de 4, el pH siempre está por debajo, generalmente de 7,2. Cuando uno tiene scores entre 5 y 7, el pH está aquí entre 7,2 y 7,1, o sea, pues no está acidótico, pero está por debajo del 7,2. Pero cuando uno tiene scores mayores de 8, fíjense que la gran mayoría están por encima de un pH de 7,2. Lo que hace pensar que definitivamente acá estar por debajo de 4 en el score es considerarse que uno tiene un compromiso fetal. Pues, ¿qué limitaciones tiene el perfil? Pues que es operador dependiente, que debe hacerse idealmente hacia las 30 a 32 semanas, porque ya está la prueba sin estrés, y su frecuencia pues plantea hacerlo pues cada 8 días, y en ocasiones pues hay pacientes que tienen oligoamnios y no necesariamente porque estén mal, sino porque pues podrían tener oligoamnios por otra razón, y eso hace que le quitemos 2 puntos de entrada. Para terminar, vamos a hablar del valor que tiene el Doppler en la evaluación del bienestar fetal. Vuelvo a recalcar que la prueba con estrés, la prueba anteparto, la prueba con la estimulación vibroacústica y el perfil biofísico se inventaron en forma individual, independiente. O sea, cada uno quería pasar al estrellato. No es que la prueba de estimulación vibroacústica se hizo para las pruebas sin estrés anormales, o que la prueba del non-stress test se hizo para cuando uno quisiera tener un bebé normal y no hacerle el perfil de una vez. No, uno podría hacer el perfil de una vez si quisiera. Nosotros, por cuestiones de practicidad, de costos, de coherencia un poco en la clínica, lo primero que hacemos es una prueba sin estrés, después hacemos una prueba con estimulación vibroacústica si se necesita, y si no, pasamos a hacer un perfil biofísico. Pero el Doppler no es que sea el último escalón en la escala de evaluación del bienestar fetal, sino que es un examen que evalúa la reserva placentaria. Y la arteria umbilical es una alteración, es una evaluación que también ha demostrado que predice la mortalidad y la predice de una manera temprana, o sea que se le ha visto que tiene impacto sobre la mortalidad perinatal. Y cuando un Doppler es normal, pues generalmente pues está bien. Cuando ya un bebé tiene una alteración en el crecimiento, cuando un bebé ya empieza a tener una insuficiencia placentaria, pues creemos que el bebé debe reflejarlo en el Doppler con alteraciones en la arteria umbilical. La arteria cerebral media normalmente pues tiene una alta resistencia. Sin embargo, cuando uno tiene una cerebral media con una baja resistencia, quiere decir que uno está compensando, igual que hace un adulto cuando uno se está hipovolémico, hace vasoconstricción periférica para mejorar pues la perfusión central. Y el ductus venoso es el otro vaso que chequeamos porque es el vaso a través del cual entra el flujo sanguíneo.
tanto, si ya uno tiene un ductus anormal, pues definitivamente ya hay una disfunción cardíaca y es un marcador agudo de hipoxia fetal. Yo quisiera saltarme este pedacito, pero vean, una paciente que tiene menos de 34 semanas o más de 34 semanas. No es lo mismo tener una restricción, de pronto para los que nos toca evaluar todos los días junto con la unidad recién nacido las restricciones. Las menores de 34 semanas tienen una incidencia baja, las mayores de 34 semanas tienen una incidencia alta, los menores, la restricción menor de 34 semanas tienen resultados perinatales malos, estos los tienen mejor. Las pacientes o los bebés con menor de 34 semanas tienen una tolerancia mucho mayor. Los de más de 34 tienen una tolerancia menor. Es mucho más fácil de detectar las tempranas. Y en este no tenemos mucha opción de mejorar los resultados, mientras a pesar de que la detección en este es más difícil, pues sí los resultados son mejores. Entonces, para bebés que tienen restricción del crecimiento intrauterino, es que usamos el Doppler. O para bebés que tienen riesgo de insuficiencia placentaria, es que usamos el Doppler. Entonces, la arteria uterina ha mostrado que vigilando la arteria uterina en pacientes con restricción del crecimiento intrauterino, disminuimos la mortalidad en un 38%. Por tanto, es una herramienta que ha tenido impacto en la mortalidad y en la morbilidad neonatal. Y por eso, en las pacientes que tienen disminución del peso, para la edad gestacional creemos que el Doppler es la herramienta para establecer esto. Esta es tal vez una de las últimas diapositivas, pero fíjense que con esto lo que quiero mostrar es que el Doppler avisa tempranamente cuando uno debe actuar. Entonces, en estas, si uno tiene una elevación de la resistencia del flujo de la umbilical, generalmente son cambios muy iniciales. Eso nos permite hacer Doppler cada 8 días sin ningún problema. Pero si uno tiene ya bebés que tienen alteración en la resistencia al flujo en la cerebral media, o sea, están vasodilatando, fíjense que los cambios pueden sucederse 2 a 3 semanas antes de que cambie la monitoría fetal, o sea, antes de tener desaceleraciones tardías en la monitoría fetal. Pero si ya yo tengo alteraciones en el ductus venoso, ya tengo solo una semana antes del cambio de la monitoría fetal. Y cuando yo lo encuentro, no podría predecir cuánto tiempo antes lleva. Y cuando tengo reversa del flujo, tengo 24 horas antes de modificar la monitoría fetal. Por tanto, a estos primeros yo puedo esperar, a estos segundos puedo esperar 2 a 3 semanas, generalmente hasta la semana 34, mientras que a estos tardíos y cambios muy tardíos los desembarazamos una vez encontremos ese hallazgo. Si uno tiene una umbilical normal, una cerebral media normal y un ductus normal, con un bebé que sea pequeño, uno puede seguir hasta la semana 40. Ahora ya creemos que deberíamos seguir hasta la semana 40 sin ningún problema. Tiene un bebé por debajo del percentil 10 y ya tiene aumento en la resistencia en la umbilical, pero la cerebral media está bien y el ductus está bien, podemos llegar hasta la 37. Pero si ya tenemos un mayor compromiso, o sea, fíjense que aquí estamos complicando la umbilical y complicando la cerebral media, tendríamos que desembarazar a la paciente. Este
pues el escenario un poquito más complicado, donde ya uno tiene ausencia del flujo en diástole y vasodilatación central. Definitivamente debemos desembarazar a la paciente. Y cuando ya uno tiene un ductus anormal, pues nos toca desembarazarlo. Por tanto, el Doppler, que es otra herramienta, permite detectar tempranamente el compromiso fetal, permite reducir la mortalidad y de su interpretación depende reducir la morbilidad. Creo que esta sería la última. Entonces podríamos decir que nuestra evaluación del bienestar fetal se centra en 4 o 5 exámenes. Este último buscando básicamente evaluar la reserva placentaria. Los 3 primeros, el primero que es intraparto, con variables muy claras para definir cuándo un bebé está bien y cuándo no. El segundo, la monitoría anteparto, que es la evaluación inicial que podemos hacer todos. El tercero, pues la estimulación vibroacústica. Y de pronto el cuarto, el perfil biofísico. No sé si hay alguna pregunta o alguna duda, pues estamos abiertos a aclarar eso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por la charla. María Juliana. Doctor Silva, buenas noches. Mil gracias por su tiempo. Tenía una pregunta sobre los embarazos los gemelares. Eh, pues yo sé que se hace, digamos, la monitoría fetal con 2 tocómetros y con dos, o sea, son dos monitorías diferentes. Sin embargo, quería saber si había algún hallazgo, pues que dentro de un embarazo, eh, pues digamos, no múltiple se considerara patológico como las aceleraciones variables, pero que se pudiera considerar normal o esperable dentro de un embarazo múltiple. Sí, esa es una buena pregunta, María Juliana, pero no. Digamos que desde el punto de vista de monitoría fetal o de evaluación de bienestar fetal, cada bebé es uno, cada bebé es independiente y cada monitoría se interpreta como si fuese un bebé. O sea que no hay ningún cambio para la monitoría fetal en pensar que como es múltiple se permite alguna variable diferente. Y tampoco en aquellas madres digamos, con transfusión, pues los pacientes que tengan transfusión fetal o que tengan restricciones del crecimiento asimétrico, nada, o sea, la monitoría sigue siendo igual independiente para los dos neonatos, pues. La monitoría sí. Fíjate que la monitoría es como lo último que se altera, o sea, la monitoría es una alteración casi que de difusión simple de oxígeno. Entonces, por tanto, es lo último que se altera. Pero bebés que ya tienen embarazos gemelares, que donde se da la transfusión fetofetal, que son monocoriales biamnióticos, la herramienta de vigilancia es mejor el Doppler que la monitoría fetal para establecer la vigilancia de la placenta. Es como más útil utilizar el Doppler. Y anteparto, pues también es más fácil, te diría yo, utilizar el perfil biofísico porque permite controlar el bebé, ver el líquido de los dos bebés y bueno, ver las variables que hablamos y es mucho más práctico, diría yo. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más tiene preguntas? Bueno, doctor, parece que no hay más preguntas en el auditorio. Agradecemos mucho su tiempo, su espacio, pues por venir a compartir estos conceptos que para nosotros son muy, muy importantes y que se relacionan con todo lo que vemos nosotros de la unidad de recién nacidos. Doctor, pues esperamos poder seguir contando con su participación. Para nosotros fue un gusto tenerlo el día de hoy con esa charla tan concisa y tan clara. Muchas gracias, doctor. No, a todos ustedes muy amables y claro que estaré
dispuesto y pendiente cuando me llamen. Si a mí la doctora Yaris me llama, eso para mí es una orden. Yo asistiré tan pronto me digan y es un placer estar en esta reunión y cualquier cosa pues estaré atento. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Feliz noche para todos. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor, que estén muy bien. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, feliz noche.